Dios le bendiga, queridos hermanos. Buenas noches. El pastor Freddy y mi persona les saludan en esta noche. Estamos muy agradecidos al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí un jueves más, porque el jueves pasado tuvimos pues un descanso, cierto, por el Día de Acción de Gracias. Espero que todos hubiesen pasado una velada muy bendecida, agradeciendo al Señor por las múltiples bendiciones que hemos recibido. Amén. Así de que pues vamos a comenzar leyendo una lectura bíblica en esta noche y quiero que me acompañe con su Biblia, por favor, al libro de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1 al 7 de Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, dice de la siguiente manera: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El versículo 2, un versículo muy bendecido, dice: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre él pues se conmemora, ¿cierto? Aunque vuelvo a repetir esto, nosotros sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero ya que es una oportunidad preciosa para proclamar que Jesús vino. Esta profecía de Isaías se cumplió, queridos hermanos, así de que este es un mes muy especial para proclamar. Aunque hoy en día, hermanos, estamos también en gran tinieblas, y las tinieblas que se vienen aún son más densas y oscuras, pero siempre resplandecerá la luz. Siempre resplandecerá Jesucristo. Así que, hermanos, aunque nosotros nos veamos en ese valle de sombra, de muerte, en gran oscuridad como en la que estamos viviendo en estos últimos días, Jesucristo siempre alumbrará. Y esa es nuestra esperanza, queridos hermanos. Así que, dicho esto, pues en base a esto que acabamos de leer en Isaías, acompáñenme en oración para presentar este tiempo delante de nuestro Dios y Padre. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ti venimos en esta noche bendiciendo tu santo nombre, Señor, dándote gracias por la oportunidad que nos das hoy, un día jueves más, Señor, donde tenemos, Señor, la libertad, la bendición, la gracia que tú nos has dado de poder abrir tus escrituras y poder compartir tu palabra, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque aquella profecía escrita ya, Señor, hace más de 2500 años, de que en las tinieblas resplandecería la luz, Señor. Y el apóstol Pablo también lo dijo, que tú mandaste, Dios, que de las tinieblas resplandeciese la luz del Evangelio de Jesucristo. Nosotros te agradecemos, Señor, porque Padre Santo, sabemos que estamos en tus manos, Señor. Sabemos, Padre, que nosotros, así como Jesucristo, que es la luz, también nosotros somos hijos de la luz, Señor, y debemos andar en luz y no en tinieblas como este mundo, Señor. Pero, Padre, son tiempos difíciles lo que hoy estamos viviendo, Señor. Son tiempos, Señor, que, Padre, se cumple lo que ha de venir, Señor, los últimos días, Señor, antes de tu regreso, donde veremos tu gloria, Señor, donde veremos, Padre Santo, el establecimiento de tu reino una vez y para siempre, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, a poder nosotros estar, Señor, amados, confiados en que tú eres soberano, confiados, Señor, en que tú continuarás, Padre, administrando este universo, Señor, en cada uno de sus detalles, Señor, de que tú eres el que ha escrito esta historia, Señor, de la redención del hombre, Padre Santo, y que estamos seguros en tus manos, Señor, y de que tú serás un juez justo, un Dios amoroso, misericordioso, y que continuarás salvando a aquellos, Señor, que has elegido para salvación.
Ayúdanos, Padre, como iglesia, pues tiempos de persecución se acercan, Señor, tiempos de opresión para tu iglesia, Señor. Ayúdanos a niños, jóvenes y adultos por igual a permanecer firmes en la luz, a permanecer firmes en tu palabra, a permanecer firmes en tus promesas, Señor, porque separados de ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Así que no queremos confiar en fuerza humana, no queremos confiar en sabiduría humana, queremos confiar en que tú, Señor, eres el que va delante de nosotros como nuestro buen pastor, Señor. Así que en esa confianza, Padre eterno, nos acercamos en esta noche y al continuar estudiando este libro precioso de Malaquías, Señor, seas tú, Señor, dándonos claridad de palabra, seas tú abriéndonos el entendimiento, el corazón para entender tus escrituras, Señor amado, y así, Señor, seamos motivados, seamos animados, Padre Santo, seamos confrontados, pero al mismo tiempo, Señor, animados a seguir hacia adelante, Señor, a dejar todo atrás y seguir y extendiéndonos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos que, Padre, están mirando, Señor, este video, Señor amado, y que podamos todos ser bendecidos, podamos todos ser edificados por tu palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, continuamos entonces con nuestro estudio del libro de Malaquías. Hemos llegado a la sexta parte de Malaquías. Amén. Así que ha sido un libro muy intenso, muy bendecido, muy confrontativo, pero al mismo tiempo de mucho ánimo para nuestras vidas. Amén. De ver la paciencia, el amor, la benignidad de nuestro Dios. Así que, como siempre hacemos todos los jueves, ¿cierto? Un breve resumen de lo que hasta aquí hemos hablado para poder continuar en el contexto de este libro. Vimos en la parte número 1, en Malaquías 1, del 1 al 5, el primer tema que Dios abordó con el pueblo, y fue el amor de Dios por Israel. El pueblo respondió: ¿en qué nos amaste? Estas son las confrontaciones, las disputas que están teniendo Dios con el pueblo por medio de Malaquías. Y ellos preguntan en un tono herido, en un tono sarcástico también, soberbio: ¿en qué nos amaste?, le dijeron a Dios. Y Dios responde con mucha paciencia, con mucho amor, y les dice: en que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué les estaba diciendo? Que él había decidido elegir a uno para ser salvo. Ninguno de los dos merecían ser salvos. Los dos eran pecadores. Los dos, tanto Jacob y Esaú, eran pecadores dignos de ser condenados. Pero Dios decidió salvar a Jacob, elegir a Jacob para hacer de él un pueblo, bajo la promesa que había hecho a Abraham. Y esto lo vimos cumplido en ese amor demostrado por Dios, no solo en palabras, queridos hermanos, sino en hechos. Al venir nuestro Señor Jesucristo, el Cristo prometido vino, hermanos, nació y creció y fue a una cruz y murió y resucitó para pagar nuestros pecados. La parte número 2 que vimos fue allí en Malaquías capítulo 1, de versículos 6 al 14. Y aquí Dios desvía su reclamo ahora hacia los sacerdotes, a los líderes de Israel, a los que llevaban el servicio del ministerio y el servicio de enseñar la palabra de Dios al pueblo. El pueblo debía venir a ellos para ser instruido en la palabra de Dios, y ellos debían ministrar los sacrificios por el pueblo como intermediario ante Dios. Y Dios aquí los reprende a cada uno de ellos. Y ellos responden, porque Dios le dice: ustedes han menospreciado mi nombre. Ellos responden nuevamente con un orgullo, con un sentimiento de que estaban heridos por esta calumnia de parte de Dios. Y ellos dicen: ¿qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios nuevamente, con mucha paciencia. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Qué paciencia que tiene nuestro Dios. Su longanimidad nos guía al arrepentimiento, hermano. Y él dice: cuando ofrecéis el animal ciego, el cojo, el enfermo. Los sacerdotes estaban, hermanos, ofreciendo este tipo de sacrificios que el pueblo traía. El pueblo podía traer lo cojo, lo tuerto si ellos querían, pero el sacerdote tenía la obligación de inspeccionar esos sacrificios y rechazarlos cuando encontraban alguna imperfección. Pero ellos no estaban haciendo su trabajo. Ellos estaban fomentando al pueblo a tener un culto inmundo, impuro hacia Dios. Y Dios reprende duramente a los sacerdotes. Luego vemos la parte número 3 en Malaquías capítulo 2, del 1 al 9.
Ahora, después de reprender a los sacerdotes, Dios les hace una dura advertencia a los sacerdotes y les dice, si no oyeres y decidís de corazón, les va a enviar, dice, maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y ya hablamos de eso, ¿cierto? De que la maldición de Deuteronomio 28, si no cumplían todos sus estatutos y ordenanzas para ponerlos por obra, vendrían todas estas maldiciones y los alcanzarían. Y la bendición sacerdotal que ellos daban, pues también sería maldecida, o sea, no tendría efecto sobre el pueblo, porque los sacerdotes daban una bendición, así como al final de cada servicio, los días domingos, ¿cierto? El pastor y los ancianos nos dan una bendición al final del servicio para que recibamos de parte de Dios lo que Dios ha determinado. La parte número 4, queridos hermanos, ahí en Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 17, Dios ahora voltea nuevamente la mirada al pueblo y aquí reprende a todo el pueblo, tanto sacerdotes como el pueblo en general, por dos pecados. Recuerden, ya habíamos visto primero la falta de amor del pueblo hacia Dios. Luego vimos la falta de seriedad y de cumplir su ministerio de parte de los sacerdotes. Pero ahora vemos otros dos problemas muy graves, muy serios que el pueblo cometió, que fue los matrimonios con los impíos y el divorcio entre creyentes. Luego vimos la parte número 5 en Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 5, y dice, aquí yo envío mi mensajero. Entonces Dios aquí va a enviar a Juan el Bautista, a través de Malaquía predice de que un día vendría primero un mensajero antes que viniera el Cristo, y ese mensajero era Juan el Bautista. Y entonces en esta quinta parte vimos a Juan el Bautista y la venida del Mesías profetizada en Malaquías, como dijimos, 430 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que después de esta profecía de Malaquías, hermanos, Dios no habló a ningún otro profeta hasta que vino Juan el Bautista. Así que fueron 400 años de silencio de parte de Dios hasta que vino Juan el Bautista y cumplió su ministerio de decir, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, sino que yo he venido a preparar el camino. Amén. Entonces, eso fueron las 5 partes que hemos visto, queridos hermanos, y hoy nos vamos a enfocar en la sexta parte. ¿Cuál es esa sexta parte? Está en Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12. Y el tema de esta sexta parte es la reprensión al pueblo por robar a Dios. Amén. La reprensión al pueblo. Aquí estamos hablando incluyendo a sacerdotes y al pueblo en general. A toda la nación Dios los reprende porque toda la nación le ha robado. Amén. Así de que vamos a leer entonces Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12, si usted me acompaña en su Biblia, y si no está ahí en la pantalla, para aquellos que no tienen la Biblia en la mano, que espero que lo tenga, pero si no está aquí en la pantalla también. Y dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Así de que estos van a ser los versículos, queridos hermanos, de los cuales hoy vamos a estudiar. Pero antes de meterle el diente, como dice el pastor Freddy, lo que quiero que ustedes puedan enfocar su mente en el contexto que Dios está hablando al pueblo. Porque muchas veces cuando estudiamos estos versículos,
ya viene la mentalidad y las preguntas. ¿Y debemos dar diezmo o no debemos dar diezmo? ¿Es bíblico o no es bíblico? Y comienzan todo este tipo de cosas en nuestra mente y pensamientos que no nos dejan prestar atención a lo que ha ocurrido en ese momento. Entonces vamos a enfocarnos primero en estudiar históricamente lo que ocurrió, el mensaje exclusivamente para Israel, y al final del estudio vamos a ver entonces cuál es la respuesta a estas preguntas. Así que dejemos todo pensamiento preconcebido y estudiemos textualmente lo que dice aquí, y después vamos a responder algunas de las preguntas que siempre se levantan a estos versículos. Como ya lo he dicho antes, muchos hablan solo de Malaquías acerca del diezmo. Y ya hemos visto, hermano, que este es nuestro 8º estudio, hermano. Y todavía nos faltan otros 2 más. Van a ser 10 estudios en total. Entonces decir que Malaquías es solo hablar del diezmo, hermano, es menospreciar las escrituras, queridos hermanos. El libro de Malaquías está enfocado en el culto a Dios en su totalidad, y hablan de muchos de estos problemas en la parte religiosa y en la parte moral y social del pueblo. Entonces no es solo del diezmo. Esto del diezmo es solo una partecita que corresponde, la cual es muy importante, pero ya hemos aprendido mucho en este libro de Malaquías. Así que pues comencemos, queridos hermanos. Versículo 6 nos dice: porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Qué palabra, hermanos, para darnos un poco de alivio, de decir, como hacemos comúnmente, nos salvamos por la campana. Nos hemos salvado, hermanos, porque Dios es inmutable. Él no cambia, hermanos. Él no cambia. Él permanece fiel a su pacto. Y Él dice, ¿cierto? Aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Pero Él dice así con este nombre: porque yo, Jehová. Y es importante entender este nombre. Si usted me acompaña ahí a Éxodo, en los versículos que usted ve ahí en su pantalla, Éxodo capítulo 6, veamos por qué este nombre es importante. ¿Por qué dice Dios, porque yo Jehová no cambio? Mire lo que dice Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 8. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con manos fuertes los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Entonces aquí, hermanos, con su nombre Jehová, Dios está queriendo demostrar que Él es el inmutable, que Él no cambia, que Él hizo un pacto y Él lo va a cumplir, que Él ha prometido y Él hará. Él es fiel a su palabra. Hermanos, aunque pasaron 400 años de esclavitud el pueblo de Israel, pero Dios, y esto le había dicho a Abraham antes de que tuviese hijos, Dios le dijo a Abraham: mira, tu descendencia de cierto será esclava en Egipto por 400 años, pero después de eso yo los libertaré con mano poderosa y enjuiciaré a aquella nación. Y Dios lo hizo, hermano. Dios lo hizo, aunque para nosotros es bastante tiempo, pero el plan de Dios tiene su tiempo perfecto. Así que Jehová no cambia, Él es el Dios inmutable, hermanos. Amén. Así de que importante ver esta inmutabilidad de Dios. Y por eso es que Él dice ahí en el versículo 6, porque yo no cambio, oh hijos de Jacob, o sea, hablando de todo el pueblo de Israel, no habéis sido consumidos. Hermanos, si Dios hubiese cambiado de parecer solo por 2 segundos, los hubiese consumido, hermanos. Pero no lo hizo. Dios es inmutable. Y por eso es que nosotros debemos decir, no solo el pueblo de Israel, sino nosotros mismos, hermanos. Porque nosotros todavía continuamos pecando, hermanos. Continuamos siendo infieles a un Dios poderoso, santo.
y Él no nos consume, porque Él es fiel a su pacto. Y esto entonces debe a nosotros provocar, hermano, amarle, rendirnos a Él, vivir para Él, pedirle de su asistencia, de su ayuda, porque debemos reconocer que somos débiles, que somos, hermanos, finitos, incapaces por nosotros mismos de vivir en los estándares que Dios nos pide. Así de que por eso es que no hemos sido consumidos. Dios le dice de que su propósito de su juicio no es simplemente, hermanos, que quiere destruirlo, Él quiere bendecirlo. Mire lo que dice en Éxodo 34, acompáñeme a Éxodo 34, versículos 6 y 7 de Éxodo 34, dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ese así como Dios se hace conocer, misericordioso, queridos hermanos. Jeremías 30:11. Vayamos allá rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 11. Nos dice, permítame llegar: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Pero no nos destruirá, nos castigará, porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo, porque si nos deja sin castigo, dice, seríamos bastardo, pero no nos destruirá. Mientras que el juicio para los impíos será un juicio de castigo eterno. Este es nuestro Dios, hermanos, este es nuestro Dios. Recordemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Vayamos allá a Santiago, versículo muy precioso, ahí después de Hebreos, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia, hermanos. Así de que es importante que nosotros mantengamos esto en cuenta, que aunque estamos bajo un pacto de gracia, no es que Dios ahora es el Dios amoroso y que el Antiguo Testamento era el Dios de juicio. No, Dios continúa siendo santo, continúa siendo justo, pero siempre ha sido misericordioso, siempre será misericordioso, siempre será amoroso, queridos hermanos. Él no cambia. Entonces esto fue el inicio, antes de decirle, ustedes me han robado, pero con esta advertencia entra, o con esta afirmación de misericordia, porque yo no cambio, no han sido consumidos. Y mire lo que dice el versículo 7 de Malaquías, entonces, capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Esto es lo que les dice Dios: no las guardaste, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces Dios hace mención aquí, desde los días de vuestros padres. ¿Qué se está refiriendo Dios? Desde los días de que ellos fueron, de los padres, está hablando en el tiempo de que Dios envió a Judá a Babilonia. Se está hablando de casi 170 años antes. Le está diciendo, desde hace 3 generaciones atrás, ustedes vienen apartándose de mi palabra. Esa fue la razón por la cual Dios envió este juicio de llevar cautiva a Judá a Babilonia por 70 años. Por causa de esto, porque habían abandonado a Dios, habían dejado sus leyes y habían dejado de guardar su palabra. Y entonces mire, como un ruego, es prácticamente un ruego, pienso yo, queridos hermanos, lo que dice aquí: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hermanos, el Dios santo, poderoso, que no tiene necesidad de nada, que lo tiene todo, que es feliz en sí mismo, que está completo en sí mismo, nos dice a nosotros, gente pecadora, gente que lo aborrecía, dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Qué amor, qué paciencia, hermanos, qué demostración de amor verdadero. Volveos a mí. Y entonces leamos Jeremías capítulo 7. Lo que nos va a decir es Jeremías 7 del 21 al 26, para que veamos esta parte de cómo dice
que vuestros padres se apartaron. Jeremías capítulo 7, versículos 21 al 26. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y mire la respuesta del pueblo: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde tempranos y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces aquí Dios le está hablando al pueblo de Judá antes de enviarlos por 70 años al cautiverio, y les dice: estos tus padres hicieron como también hicieron sus padres al salir de Egipto. O sea que desde que los sacó de Egipto, hermanos, ya han pasado alrededor de casi 1500 años, y el pueblo ha sido una rebeldía tras otra. No inclinaron el oído a Dios, hermanos. Y esto, aunque nos debe espantar la actitud pecaminosa de todos nosotros los hombres como pecadores, hermanos, lo que más nos debe, hermanos, admirar es el amor, la misericordia de Dios, la paciencia, hermanos, porque es como que Dios nos suplicara que le buscásemos, como que Él tuviera necesidad de nosotros. Pero ya todos hemos estudiado, hermanos, la doctrina de Dios. Dios es completo, Dios no necesita nada. Pero ese es su amor por nosotros, porque nos ha elegido para salvarnos, y mostró ese gran amor al dar a su unigénito Hijo por nosotros. Qué bendición, queridos hermanos. Entonces, mire lo que dice Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Para ver cómo Dios dice: volveos a mí en arrepentimiento. Esto es lo que quiere decir: y yo me volveré a vosotros en bendiciones. Y este versículo, ¿cierto? Hasta canciones hay al respecto, ¿cierto? De Segunda de Crónicas 7:14 nos dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo os oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Pero aquí ellos dicen: ¿en qué hemos de volvernos? Ellos dicen: no vemos que nosotros nos hemos apartado, no vemos que nosotros no hayamos salido de tus caminos. ¿En qué nos vamos a volver si nunca nos hemos retirado? Estaban cegados, hermanos, por su pecado, estaban cegados por su orgullo. No se daban cuenta que estaban como aquella oveja perdida, lejos del redil. Pero aquí el buen pastor va y trae a esta oveja y la encuentra. Y eso es lo que le está diciendo este pueblo. Pero este pueblo vuelve a responder sarcásticamente: ¿en qué nos hemos apartado? Entonces, como están ciegos, pues Dios les va a volver a responder con mucha paciencia. Regresemos a Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Y aquí Dios les va a dar la respuesta a su supuesta ignorancia, a su supuesta falta de entendimiento. Y dice entonces el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Dios está haciendo esta pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y mire cómo respondió el pueblo: ¿en qué te hemos robado? Se da cuenta de nuevo la respuesta prepotente. Hermanos, es una tras otra la respuesta del pueblo. En vez de responder con un corazón ablandado, decir: Señor, hemos pecado, perdónanos y ayúdanos a vivir en santidad para ti, tenían este tipo de respuesta: ¿en qué te hemos robado? Y Dios, con paciencia nuevamente, y perdonen que sea repetitivo, pero quiero enfatizar la paciencia de Dios, hermanos, para que nosotros aprendamos a ser pacientes para con otros, porque nosotros sí que carecemos de ser pacientes para con otros. Cualquier falla que nuestro prójimo hace para con nosotros, no estamos dispuestos a ser pacientes y esperar a un cambio y ayudar a un cambio. Somos rápidos para hacer juicio y tratar de condenar a alguna persona. Así de que esto que nos anime, queridos hermanos, como Dios nos trata a nosotros, poder tratar a otros con paciencia. No estamos hablando de contemplar el pecado, estamos hablando sí de ser paciente y corregir con doctrina lo que Dios desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. Entonces Dios dice:
en vuestros diezmos y ofrendas. Por eso es el título de esta sexta parte, ¿cierto? La reprensión al pueblo por robar a Dios. ¿Y en qué roba el pueblo a Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Los diezmos y ofrendas. Entonces, vayamos a meterle nuevamente el diente a este asunto. Primeramente, hermanos, antes de considerar así el diezmo, tenemos que hacer un poco de contexto histórico. ¿Por qué Dios considera el diezmo o considera como un robo el no diezmar? ¿Por qué razón Dios está diciendo, ustedes me roban cuando no dan diezmos y ofrendas? Ese es un robo para mí. Entonces consideremos lo siguiente. Si usted va a Génesis, capítulo 12, vamos a ver el contexto histórico, cómo comienza esto para poder entenderlo. ¿Por qué Dios consideraba un robo? En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dios promete a Abraham que haría una gran nación de la simiente de Abraham. Dice el versículo 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Ahí comienza todo. Dios le dice a Abraham, haré una gran nación de ti. Pero ¿cuántos hijos ya tenía Abraham aquí, hermanos? 0, ¿cierto? No tenía ningún hijo. Su esposa Sara era estéril y ya él era avanzado en años. Pero Dios le hace una promesa, haré una gran nación de ti. Y como ya hemos estudiado, ¿cierto? En el libro de Éxodo, para que una nación pueda constituirse como nación, tiene que tener por lo menos 3 requisitos indispensables. Y eso es un pueblo, una ley, un lugar. Entonces, vemos de que cuando Abraham, queridos hermanos, no voy a leer todos estos versículos porque nos tomaría toda la noche, pero usted sabe la historia, hermano, que cuando Abraham tuvo 2 hijos, Isaac, el hijo prometido, no Ismael, sino Isaac, y luego de Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron sus 12 hijos, que son los patriarcas. Y a estos entonces fueron los que entraron, se recuerdan cuando José fue vendido como esclavo, luego fue un grande en Egipto, y luego entra Jacob con sus hijos a vivir a Egipto. Y esto eran alrededor de 75 personas. Eso, hermanos, ni siquiera es una tribu, pero es una familia ya grande. Pero eran solo 75 personas. Pero después de ya casi 400 años, leamos Éxodo, solo quiero leer un versículo de esos. Éxodo capítulo 1, para que veamos cómo se cumplió el primer requisito. Éxodo capítulo 1, y dice el versículo, vamos a leer.